De nuevo con vosotros, y esta vez os quiero explicar cómo funciona el sextante y lo que debéis de tener en cuenta para utilizarlo, ¿vale? Este sextante que yo tengo es un Mark 25 de la marca Davis. Es un sextante de plástico y tiene una precisión de décimas de milla. Con un sextante como este os sobraría para hacer unas observaciones astronómicas en condiciones y poder calcular con bastante fiabilidad dónde estáis en cualquier parte del océano. Entonces os voy a explicar cómo funciona y vamos a partir en primer lugar por una explicación básica de todos los componentes. Bien, el sextante es un medidor de ángulos, ¿vale? Aquí tenéis una escala. Esta escala de aquí nos marca los grados, ¿vale? Y esta escala pequeña, que voy a acercarlo para que lo veáis, la escala pequeña que hay en ese tambor, ¿vale? Nos marca los minutos, y tenéis otra marca que veis aquí dentro que nos marca las décimas de minuto. Ahora veremos cómo se utiliza y lo que tenemos que hacer para tomar las lecturas. Entonces, el funcionamiento básico del sextante, yo ahora mismo lo tengo más o menos a cero. Yo miro por el anteojo, que es este tubito que hay aquí. El rayo de sol o el rayo del astro que estamos mirando. Bueno, del astro no vamos a recibir ningún rayo, únicamente el del sol. Se va a reflejar en este espejo, que es el espejo de índice, ¿vale? Y va a venir a este espejo, que es el espejo de horizonte, ¿vale? Lo que ocurre es que en este caso el espejo de horizonte es un espejo semitransparente. Entonces, al ser semitransparente, deja ver el reflejo que recibe de este espejo y al mismo tiempo podemos ver el horizonte. Antiguamente los sextantes tenían una división vertical. Entonces, en uno de los lados teníamos el horizonte y en el otro teníamos el espejo. Sin ser semitransparente, directamente era espejo, recibía el reflejo de este y entonces enrasábamos con el horizonte que teníamos en la parte donde no hay espejo. Bueno, este sextante es mucho más cómodo porque al mismo tiempo estás viendo las dos cosas, el horizonte y el astro que se refleja de este espejo. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues simplemente el sextante es un medidor de ángulos. Yo cogería el astro que yo quiera medir, Sol, Luna, Venus o cualquier estrella, la polar, miraría por el anteojo y pinchando aquí, pulsando esta pinza, lo que hago es liberar un engranaje que va por aquí debajo y yo me bajaría el astro hasta el horizonte, ¿vale? No me bajo el astro, me bajo un reflejo que cuando yo empiece a mover esto
yo veré que tengo, pues en el caso del sol, tendría dos soles, ¿no? El sol de verdad se me va a quedar arriba, evidentemente el sol de verdad no lo podemos bajar nunca, pero su reflejo, que es el que crea este espejo, es el que yo me bajo hasta el horizonte, y el reflejo es con lo que yo voy a trabajar para calcular mi posición. A partir de ahí se hacen todos los cálculos que ya habéis visto en otros vídeos. Entonces, ahora lo que quiero hacer es poner una cámara aquí para que vosotros veáis cómo lo que vais a ver cuando vosotros con vuestro sextante intentéis hacer una observación. Probablemente a la primera no salga bien, pero esto es cuestión de práctica y de tener un poco de paciencia, que al final estas cosas practicando siempre se consiguen. Bueno, este sextante os diré que vale unos 300 euros, no es dinero si os gusta esto. Incluso lleva aquí, lo veréis si lo acerco, lleva una luz que en el pulsador está aquí, que en los crepúsculos ayuda bastante, sobre todo a los que no vemos muy bien, nos ayuda bastante para tomar la lectura. Y bueno, ¿qué más os digo? Aquí tenéis una serie de filtros. Estos filtros son, en el caso del sol, sí es muy importante, y quiero recalcar desde aquí que tenéis que tener mucho cuidado con la retina. Esto, si no utilizáis bien los filtros para ver el sol, os podéis quemar los ojos, os podéis quemar la retina, que es lo que le pasaba a los marinos de la antigüedad. Por eso muchos de ellos llevaban parche, de realizar observaciones del sol sin filtro ninguno. Entonces se trata de buscar la combinación de filtros que me permitan ver el astro, su reflejo, y que no me dañen la vista. Yo he tenido algunos alumnos en las prácticas que me dicen: bueno, ya lo he visto, pero es que me escuecen un poco los ojos. Si os escuecen los ojos, no estáis haciéndolo bien, ¿vale? El ojo no te puede doler ni te puede molestar para nada. Yo me he tirado horas mirando con esto, con los filtros adecuados, y a mí no me ha molestado para nada. Vamos, las gafas las llevo porque soy miope, pero no tengo ningún problema en la vista, y muchísimo menos por esto, ¿no? Utilizando los filtros adecuados no tenéis ningún problema. Entonces tendréis que buscar, cuando estéis en el barco o cuando estéis en la playa o donde estéis para observar, tenéis que buscar la combinación de filtros. En el caso del espejo de índice, veis que lleva 4, ¿vale? Y en el caso del espejo de horizonte lleva 3. Pues lo combináis de forma que podáis ver el astro y no os moleste, ¿vale? ¿Y qué más os puedo decir? Nada más. Esto lleva aquí unos tornillos. Con estos tornillos de aquí, con este y con este, podemos ajustar el espejo, este espejo, y con este tornillo que hay aquí podemos ajustar este espejo, ¿vale? Entonces ahora voy a colocarlo. He puesto dos trocitos de cinta aislante en la pared, y vamos a simular que el trozo más pequeño es el astro y el trozo más grande es el horizonte, de manera que vais a ver exactamente lo que pasa, como si estuviéramos haciéndolo de verdad.
y cuando vosotros cojáis vuestro sextante sabréis un poco más, por lo menos, cómo lo tenéis que coger y las precauciones que debéis de tener, cómo lo podéis ajustar, etcétera, etcétera. Vale, entonces vamos a preparar la cámara y ahora mismo estoy con vosotros. Bien, básicamente el movimiento que yo voy a hacer con el sextante, como os explicaba antes, es el siguiente. Yo voy a enfocar al astro, ¿vale? Cuando lo tenga enfocado voy a pisar esta pinza, ¿vale? Esta pinza libera el engranaje, como hemos dicho, y entonces voy a ir bajando el astro y voy a ir acompañándolo, ¿vale? Yo el astro no lo puedo perder de vista en el espejo de horizonte, que es donde lo voy a ver. No puedo perderlo de vista. Me lo bajo, me lo bajo, me lo bajo, y cuando esté cerquita del horizonte, que ya lo esté viendo, lo que hago es ajustarlo con esta rueda, ¿vale? Es el ajuste fino, lo ajusto en el sentido, giro la rueda en el sentido de las agujas del reloj, conforme estoy ahora mismo con el sextante, en el sentido de las agujas del reloj. Y cuando lo tengo enrasado con el horizonte, tengo la medida de la altura instrumental que me vale para hacer los cálculos. En el caso del Sol, hacemos que el limbo inferior, es decir, la parte del círculo inferior del Sol, sea tangente en un punto al horizonte, ¿vale? ¿Por qué limbo inferior? Podríamos hacer limbo superior también, pero luego tendríamos que corregirlo. El tema de hacer limbo inferior es porque todas las medidas que nos da el almanaque náutico son referidas al limbo inferior. De manera que si yo me bajo el limbo inferior hasta que es tangente al horizonte, esa medida ya no la tengo que corregir al limbo superior, porque las medidas me las dan referidas al limbo inferior. Entonces, limbo inferior enrasado con el horizonte, es decir, tangente en un punto al horizonte. Y ya tendría mi medida, luego habría que corregirlo con la corrección de índice, etcétera, etcétera. Bien. En cuanto a la corrección de índice, os diré que la corrección de índice es un tema surge de la propia fabricación del sextante, ¿no? Los sextantes antiguos, muchos de ellos se hacían a mano y siempre había un defecto con la fabricación de los espejos, con la colocación de los espejos, etcétera. Entonces, esa fabricación pues derivaba en una corrección que hay que aplicar con los sextantes antiguos, que el fabricante nos tiene que decir cuál es. Yo voy a explicar por qué en los exámenes os ponen corrección de índice 2 minutos derecha o corrección de índice 2 minutos izquierda. Os lo voy a exagerar un poco, ¿vale? Y vamos a poner, imaginaros que yo tengo mi sextante en el 0, ¿vale? Y yo miro el horizonte y me salen 2 horizontes, ¿vale? Si me salen 2 horizontes es porque el sextante, estando a 0, los espejos no están bien. Entonces, ese es el error de índice que yo tendría que corregir. Aquí lo puedo corregir muy fácil. ¿Por qué? Porque tengo unos tornillos, los tornillos estos que os he enseñado antes, yo los puedo regular y ese horizonte lo puedo dejar a 0, ¿vale? Sin tener que tocar esto. Pero en los sextantes antiguos no se puede hacer esto. Entonces, si os dicen 2 derecha, es porque el 0 está... O sea, la medida
para lo que tendría que ser 0 está desplazado a la derecha. Si está desplazado a la derecha, quiere decir que cuando yo empiece a mover esto hacia adelante y yo llegue a una altura de 60 grados 50 minutos, a esa medida que yo he tomado, le tengo que sumar lo que le falta aquí para llegar hasta el 0, porque si no estoy midiendo de menos. Entonces, cuando os dicen corrección de índice 2 derecha, por eso le sumáis, porque no está a 0. El caso contrario es el que os digan, por ejemplo, 3 izquierda. 3 izquierda quiere decir que ya está pasado del 0. Con lo cual, cuando yo mida, me va a medir 3 minutos de más. 3 minutos que les tengo que restar. Como en los estantes antiguos estos ajustes no se pueden hacer, el fabricante os da un papelito con el sextante y os dice corrección de índice, 2 minutos derecha o 2 minutos más. Corrección de índice, 3 minutos menos o 3 minutos izquierda, ¿vale? Pues eso es lo que os dicen en los problemas. ¿Vale? Y eso lo tenéis que tener en cuenta. Entonces, voy a preparar la cámara un momento y seguimos ahora mismo. Bueno, ahí veis como ya tengo el astro, ¿vale? Mi astro es ese y aquí justo debajo veis que está lo que va a simular mi horizonte, ¿no? Entonces veis que el astro, como os he comentado antes, por el ajuste de los espejos he dejado que se vean dos, ¿vale? Porque ahora lo voy a dejar ajustado para que se vea uno y así veáis también el efecto de cuando yo muevo esos tornillos de ajuste, qué es lo que pasa con la figurita. Si yo estoy moviendo el tornillo, uno de los tornillos del espejo de horizonte, veis que poco a poco voy ajustando esa figura, ¿vale? Y ahora ya está casi, pues ya puedo decir que tendría ahí un solo astro, que es lo que yo quiero tener para empezar a bajármelo, ¿vale? Ahora mismo ya está más o menos regulado. Entonces lo que voy a hacer es, para que vayáis viendo cómo eso se va moviendo hacia abajo, voy a empezar a mover, en vez de mover la pinza con el movimiento ese rápido que os he enseñado antes, voy a empezar a moverlo con la ruedecita y vais a ver lo que pasa. Yo empiezo a moverlo, veis que se empieza a bajar, se empieza a desplazar el reflejo hacia abajo, hacia el horizonte, en el caso real de que estuviéramos midiendo. Bien, ahora voy a darle un poco de pinza y voy a seguir el movimiento con la cámara. Es un poco complicado, pero lo conseguiremos. Ahora estoy otra vez con la rueda porque no quiero que lo perdáis de vista. Bien, este procedimiento hay que hacerlo siempre así, es el mismo. Entonces, una vez que llegásemos al horizonte, que ya lo tenemos ahí, ¿vale? Ya veis que el horizonte está ahí. Evidentemente en el crepúsculo tenemos que buscar el momento en el que se vean las dos cosas muy bien, tanto el astro como el horizonte. En el caso del sol, pues podemos tomarla a cualquier hora del día, pero en el caso de estrellas,
pues tendremos que buscar estrellas que se vean bien, que son las de primera magnitud, y el momento en el que el sol se haya puesto pero haya todavía claridad. Bien, pues ahí, en ese momento ya tendríamos el astro sobre el horizonte, y esa sería la medida que yo tendría que, con la que yo me tendría que quedar, y empezar con la altura instrumental, corrigiendo con la corrección de índice, calcularía la altura observada, y a partir de ahí las correcciones de la página 387 del almanaque náutico, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del limbo inferior del Sol, pues el Sol lo tendría que dejar justo de esta manera, ¿vale? En vez de un círculo he puesto un cuadrado, pero bueno, es lo mismo. Lo tendría que dejar así, ¿vale? Y con esto ya tendríamos, habéis visto cómo se utiliza desde fuera y lo que se ve desde dentro, ¿vale? Ahora me falta explicaros cómo se leen las medidas que hemos tomado, ¿vale? Para ello voy a volver a preparar la cámara. Bueno, pues para mostraros un ejemplo de cómo interpretar una medida de la toma del sextante, he sacado una foto a la medida que he tomado. Entonces aquí podéis ver en la escala de los grados, ¿vale? Aquí me está marcando, estos son 10 grados, ¿vale? Esta línea de aquí me marcaría los 15, ¿vale? Aquí estarían los 20 y yo estoy en 15, 16, 17 grados, ¿vale? Porque está pasada mi rayita que me marca dónde estoy, está pasado los 17, y ahora iríamos a los minutos. Los minutos es la raya que esté justo encima de esta, ¿vale? Tal y como estamos mirando. Entonces, estos son los 35, estos son los 40, luego yo empiezo a contar 35, 36, 37, 38. Bueno, pues la rayita de los minutos que yo quiero es esta, que son los 36, ¿vale? Luego ya tenemos los 17 grados y los 36 minutos. Ahora me faltan las décimas de minuto. Bien, para las décimas de minuto, esta escala de aquí, ¿vale? Cada rayita, empezando a contar desde esta, cada rayita, estas son 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. Bien, pues de estas rayitas tengo que buscar la que más me coincida con esta escala de aquí, ¿vale? Y veo que la que más me coincide es la del 0,2. Bueno, pues entonces la medida que yo he tomado con el sextante son 17 grados, 36,2 minutos, ¿vale? Así se haría con todas las medidas que tomemos. Aquí debajo veis el engranaje que os he comentado antes, como unas muesquecitas, por donde va desplazándose la alidada, que es la parte del sextante movible, la parte que se mueve y que nos permite bajar, entre comillas, el astro hasta el horizonte. Bien, y bueno, simplemente daros esta pequeña explicación del sextante. Espero que os haya aclarado alguna cosa más. Y bueno, si tenéis alguna duda, me podéis consultar en mi correo juan@pedreno.net,
El vídeo estará colgado y colgaré más vídeos en breve, y espero que os haya gustado, y espero que si esto lo utilicéis alguna vez no sea por necesidad, sino por gusto de practicar este arte tan bonito que es el arte de navegar mediante las estrellas. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.